Último bloque en esta edición del Ojo Blindado en Canal 7 TVP de Viedma. Entrevistamos al diputado nacional del Frente para la Victoria, Jorge Cejas. La primera pregunta está vinculada con cómo observa este inicio del año político en el ámbito nacional. También dialogamos sobre todo lo que tiene que ver con el año electoral en la provincia de Río Negro y en la ciudad de Viedma. Destacar en primera instancia que el sistema democrático se consolida, que como bien vos decís, este año es un año electoral, va a haber elecciones de carácter nacional, de carácter provincial y de carácter municipal. Para todo gusto, como digo yo. A partir de esto, escuchábamos el 1 de marzo, en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, un mensaje de casi 4 horas de la Presidenta, donde si bien hace un análisis sobre todo lo logrado en estos últimos 11 años, también me parece que deja fijada una agenda política importante, que tiene que ver fundamentalmente con la participación del pueblo, del ciudadano, del hombre, de la mujer, que todos los días tienen sus inconvenientes, que tienen sus esperanzas, que fijan fundamentalmente sus esperanzas en el presente y en el futuro. Y en eso me parece que hay por parte del Gobierno Nacional un balance positivo. Y esto lo digo con conocimiento de causa y también, ¿por qué no?, reconociendo que hay cosas que a lo mejor todavía desde el frente, desde el justicialismo, faltan hacer. Siempre decimos nosotros, recordando a Evita, que cuando existe un pobre, cuando hay una necesidad, seguramente el desvelo y la ocupación debe ser permanente. Desde otros puntos de vista, terminamos en una Argentina donde los argentinos somos responsables y dueños de lo nuestro, del petróleo, de las aerolíneas. Bueno, ahora está la iniciativa esta de volver a recuperar el tema de la red ferroviaria. De las jubilaciones para los trabajadores, de la red ferroviaria. ¿Qué decir de esto en la provincia de Río Negro? Yo siempre valoré al gobierno radical que oportunamente mantuvo el ferrocarril que tenía que ver con la línea sur. Porque la línea sur se fue extendiendo al costadito de la ruta 23 y al costadito de las vías, dos cosas esenciales para nuestra provincia. Bueno, me parece que es importante que la nueva administración nacional, seguramente en un mes y pico, estamos tratando en las comisiones respectivas el proyecto del Poder Ejecutivo que tiene que ver con la nueva administración nacional de los ferrocarriles, y en eso me parece que sería muy bueno, porque necesitamos dentro de la provincia una inversión importante en lo que tiene que ver respecto a las vías, que sabemos que no siempre están en las condiciones necesarias, pero eso asegura fundamentalmente lo que tiene que ver con el traslado de nuestros ciudadanos. Y en lo que tiene que ver en el norte de nuestra provincia, en el corredor de la Ruta 22, con lo que es Ferrosur, transporte de cargas. Yo viví al lado de las vías en Río Colorado, así sé el significado que tiene el ferrocarril para esa zona, ni que hablar en el Valle Medio con Darwin, las estaciones del Alto Valle. Me parece que hay un muy buen replanteo y un gran desafío para los rionegrinos, tanto en el desarrollo de los ferrocarriles, sobre la Ruta 22 y sobre la Ruta 23. Parte del discurso presidencial, digamos, por una cosa bien de coyuntura, bueno, estuvo vinculada con la cuestión de la muerte del fiscal Nisman, el fiscal de la investigación especial de la AMIA. Digo, ¿cómo ve al gobierno y qué opina del caso? Teniendo en cuenta que ya hubo una resolución del juez que rechazó la denuncia, que pedía la imputación del presidente, el canciller, etcétera. Digo, ¿cómo observa esto? Que en principio aparece, digamos, como un tema de impacto electoral, no sé si alto o mínimo, pero como que no se puede, menospreciar o quitar la entidad. Sí, decir claramente la necesidad que dentro del sistema democrático la división de poderes es esencial. Y cada uno de los poderes de Estado tiene que cumplir el rol para lo que está fijado dentro de la Constitución Nacional. No de lo que decimos los políticos, lo que dicen los jueces. Cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir. Y en esto me parece que es fundamental la división de poderes, las sentencias de los jueces, porque los jueces hablan por sus sentencias. Nosotros hacemos política y podemos tener subjetividad en los planteos que hacemos. Lo que es necesario que siga funcionando la justicia, porque funcionando la justicia todos nos sentimos, y no lo digo peyorativamente, más vigilados, más ordenados, si se quiere. Me parece que esto es sustancial. La sentencia del juez Rafecas me parece que no deja lugar a dudas en la cuestión del fiscal Nisman. Me parece que en eso la ciudadanía ha recibido. Sé que el nuevo fiscal está haciendo un recurso ante la Corte, creo que tiene lugar. Bueno, que funcionen los poderes del Estado.
que no se pare ninguna de estas cosas, porque en definitiva, cuando no sabemos quién mató al fiscal, cuando no se descubre por parte de la justicia, que es el rol fundamental que tienen que cumplir los jueces, un montón de cosas que quedan pendientes, seguramente se lo cargan a la política. Debemos tener nosotros responsabilidades en otro tipo de cosas, pero en lo que tiene que ver con los procedimientos, los juzgamientos, el seguimiento, con la ayuda, por supuesto, de los otros poderes del Estado, entre ellos el legislativo, pero la carga mayor de responsabilidad tiene que estar en los jueces. ¿Cree que ha mejorado la situación de la cuestión del aumento del índice de precios o la inflación? Uno nota que en los últimos 3, 4 meses, incluso esto reconocido hasta por analistas económicos críticos del gobierno, digamos, ha habido una merma de la presión inflacionaria, lo que de alguna manera no se recupera el salario real o el poder adquisitivo de los salarios. Sin ninguna duda, hace un año en la República Argentina... Era el tema, digamos. Bueno, tuvimos una corrida en los valores de los precios de los alimentos, fundamentalmente, una depreciación del valor del peso argentino. Esas cosas configuraron, yo digo, un cóctel difícil de pasar por parte del pueblo argentino. No reconocer este tipo de cosas me parece que es ser necio. Y no hay que esconder la basura debajo de la alfombra. Me parece que pasamos un momento difícil en el primer trimestre del año pasado, realmente se volaron todos los precios y el que paga esos costos es Juan Pueblo. Entonces me parece que hay un proceso donde el valor de los alimentos fundamentalmente empezaron como mínimo a no aumentarse. Me parece que una política de precios cuidados, que algunos lo toman peyorativamente en el primer término, se empieza a aumentar, hay algunas picardías por los sectores formadores de precio, toda la vida lo hicieron. Me parece que la conciencia del ciudadano, del pueblo argentino, hace que empiecen a suceder cosas que defiendan nuestro propio bolsillo. Bueno, me parece que hay que trabajar en eso. Hay que trabajar mucho en seguir manteniendo el empleo en la República Argentina. Muchas veces, si uno observa el contexto internacional, el contexto sudamericano, siempre existió una puja entre el empleo y el salario. El peronismo vino a la Argentina a decirle que había convenciones colectivas de trabajo, había paritarias, había sentarse a la mesa entre los sectores patronales y los sectores obreros, había sentarse a la mesa para que la dignificación del ser humano creciera todos los días. Bueno, me parece que en ese tipo de cosas tenemos que avanzar en la ampliación de derechos, en la inclusión social de nuestro pueblo. Me parece que este es el desafío de cualquier gobierno que se precie de tener una ideología, fíjese de qué hablo, no es una antigüedad, que tenga como norte la defensa y la dignidad de los trabajadores. Tiene de los diferentes precandidatos del Frente para la Victoria, pero del PJ, son del PJ, digo, ¿tiene alguna predilección o algún favoritismo por alguno? No sé, Scioli, Randazzo, Uribarri, bueno, hay varios. En este momento, en el peronismo, entre otras figuras, está Julián Domínguez, está Agustín Rossi, está el jefe de gabinete Aníbal Fernández, está Daniel Scioli, está Sergio Uribarri, compañero gobernador de Entre Ríos, el compañero Tañana del Movimiento Evita. Me parece que nosotros vamos a ir sintetizando seguramente el compañero Randazzo. Estos candidatos, me parece que no más de 2 o 3 meses nosotros va a tener, no sé si no va a haber una sorpresa también de unificación de candidaturas. Por eso no quiero adelantarme a conversaciones, a diálogos permanentes que hay dentro del peronismo y sin ninguna duda, esto lo tengo que decir, la apreciación que va a tener sobre los candidatos del Frente la compañera presidenta de la Nación. Vinculado a lo nacional, digamos, este año se renueva el tema de 3 bancas en la provincia, una de las que se ponen en juego es una de las que usted ocupa, aspira, digamos, a un nuevo periodo en la Cámara. No, lo vengo diciendo, soy un hombre de mi partido, soy un hombre de la política de toda la vida. Durante muchos años no ocupé cargos institucionales, pero seguí haciendo política. Así que seguramente el día que me llamen, que Dios disponga que yo ya no tengo que estar en este mundo, dejaré de hacer política. No es mi preocupación ningún tipo de candidatura. Siempre voy a estar al servicio de mi partido y apoyaré a los candidatos de mi partido. ¿Cómo ve al PJ en Río Negro de cara al proceso electoral provincial?
Digo, teniendo en cuenta la expectativa que se ha generado, producto de este primer llamado electoral del 3 de mayo, votan 20 y pico de intendencias, las más importantes, digo, con paso o sin paso, esto aparece casi como, no digo definitivo por los resultados, pero como muy importante. Uno recorre los pueblos de la provincia, como lo recorro yo, y veo el adelanto en muchísimos de esos pueblos, en obras públicas, en obras de infraestructura, realmente con mucho trabajo por parte de esos intendentes. Yo creo que nos va a ir muy bien, y nos va a ir muy bien en el orden provincial. A mí me parece que hay un trabajo desplegado por el peronismo en su conjunto, por el Frente para la Victoria, y una tarea sin prisa pero sin pausa del senador Pichetto, que es uno de nuestros candidatos, seguramente el único, digo yo, porque estoy haciendo todos los esfuerzos necesarios para que haya una fórmula unificada del peronismo. Creo que no va a pasar mucho tiempo que el Frente para la Victoria y el peronismo va a anunciar una fórmula conjunta de unidad para el peronismo, pero con un fuerte sentido de convocatoria al pueblo rionegrino, que votó una esperanza con el gringo Soria, que se frustró en pocos días. ¿Cree que la fórmula finalmente va a ser Pichetto y María Emilia Soria, que sería un poco repetir lo del 2013 cuando fueron candidatos a diputados y a senadores? No la descarto. Digo, más sacaron el 50% de los votos. Está entre las posibilidades, fueron en la candidatura a senador Pichetto y María Emilia. Bueno, me parece que tiene que ver con el respeto a las regiones y subregiones que tiene la provincia de Río Negro. Sería una fórmula importante. Va a haber sobre este tema, sé que hay mucha discusión, que hay muchas compañeras. Bueno, si no, no sería el peronismo. Que hay muchas compañeras y compañeros que visualicen tal vez esta fórmula de unidad o alguna otra. Bueno, hay que ponerla en el contexto de la discusión política, pero reitero, poco tiempo más el peronismo le va a informar a todos los rionegrinos cuál va a ser su fórmula de unidad. Bueno, y por último, ¿cómo ve Viedma? Como decíamos, no se vota el 3 de mayo. Faltan casi 2 meses, pero es como que la elección fuera dentro de 2 semanas, hay un ritmo muy frenético de campaña, uno ve mucho movimiento, digo, en el propio Frente PJ, en el radicalismo, digo, ¿cómo observa la campaña electoral que está haciendo Juan Manuel Pichetto, que es el candidato a intendente, y bueno, ¿y qué posibilidades cree que tiene en esta elección? Bueno, con mucha fuerza la impronta de un hombre joven, profesional, con capacidades mostradas en el orden nacional y en el orden provincial, nos hace a los justicialistas y a muchos sectores de la comunidad de Viedma ver con mucha esperanza esta irrupción de un hombre joven en la política, con compromiso, con historia y sobre todo con una propuesta muy franca, muy fresca para Viedma. Recuperar a Viedma, su dignidad, su trabajo, su proyección y sobre todo la generación de posibilidades para el empleo en la ciudad de Viedma. No solamente del Estado, de la actividad privada, de la participación de lo que es la producción y el turismo, me parece que son elementos sustanciales. Yo lo escuchaba a Juan Manuel el otro día cuando él se presenta en sociedad, dicho de alguna manera, donde nos está mostrando la necesidad de levantar a Viedma, de ponerla en el contexto provincial que le corresponde y en el contexto nacional que le corresponde. Imagínense las vinculaciones que tiene Juan Manuel en todo orden de carácter nacional y provincial. Seguramente, lo dijo nuestro candidato presidente del Consejo, Beto Francioni, yo creo que vamos a despertar a Viedma y despertarla para bien. Una mañana se va a despertar Viedma con un nuevo intendente, con todas las capacidades y compromiso de trabajo que necesita Viedma, y no simplemente porque vienen las elecciones vemos si tapamos un bache. Viedma es mucho más que un bache, es la recuperación histórica de la capital histórica de la Patagonia, es un desarrollo integral, darle un sentido urbanístico donde vivan bien los que viven en la costanera, pero también los que viven allá al fondo. Parece que hay gente que se la corre para no mostrarla. Bueno, nosotros tenemos una propuesta integral para que todos los hombres y mujeres que viven en Viedma se sientan realmente dignificados por vivir en esta hermosa y querida capital que tenemos los rionegrinos. Bueno, ahí teníamos la entrevista con Cejas, diputado nacional del Frente para la Victoria, con algunas cuestiones, para resaltar. En primer lugar, señalando que no aspira a un nuevo periodo en la Cámara de Diputados. Y también importante, esta manifestación de apoyo a que la fórmula del Frente sea Miguel Pichetto, María Emilia Soria. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el lunes de la semana que viene. Chau, que la pasen bien.